Please give me my medicine. I can feel the change. Oh, what change? Do you suffer from schizophrenia? Multiple personalities? You know this man, don't you? Why did you lie to me when I questioned you? It wasn't me. Don't you understand? It wasn't me. If we give him the drug, Coop, you'll never see the other side. Give him the medicine. No! There is no need for medicine. I am not in pain. Who are you? My name is Mike. What are you? I am an inhabiting spirit. Buenas, soy Adrián Ortigosa y en esta ocasión les traigo un video de análisis y comparación de Mr. Robot. A esta serie no la voy a comparar con ninguna otra en particular debido a las características de ella, digamos que no se le puede encasillar en un género. En sí las series que yo miro y analizo no se las puede encasillar en un solo género, pero esta en particular es como muy diferente al resto. Y bueno, desde ya quiero aclarar que no voy a analizar a esta serie desde los criterios que vengo analizando siempre, digamos. Claramente esta serie los cumple todos. Es prácticamente una serie perfecta. No presenta ninguna conveniencia de trama. Los personajes se desarrollan, evolucionan, van cambiando coherentemente a los acontecimientos de la serie. Tiene un primer capítulo que es muy bueno y un último capítulo que no sé si será tan bueno, pero es particular, es llamativo. Da un giro a la historia que nadie, creo yo, se la veía venir. A mí no me sorprendió debido a la naturaleza de la serie, de que nada de lo que muestra es lo que parece, pero es un final que destaca. Es un final de esta serie, es el final de Mr. Robot, por así decirlo. Tiene su sello. Eso es lo importante, eso es lo que hace memorable el final. Bueno, tiene una duración justa, que son 4 temporadas de 10 capítulos más o menos cada uno, y una temática variada, obviamente. Los tópicos que va trazando la serie son diversos, entonces respeta todos los puntos y es difícil encontrar algún error argumental dentro de esta serie. Excepto uno, que es en la 4ª temporada cuando Philip Price salva mágicamente a Elliot en el primer capítulo, bueno. Pero igual en general la 4ª temporada bajó mucho la calidad a comparación de lo que venían siendo las 3 temporadas anteriores, debido a que quisieron sabotear la serie, por así decirlo. Pero bueno, igual por suerte se mantuvo y pudo llegar a un final decente, digamos. La 4ª temporada no fue lo mismo que las 3 anteriores, pero estuvo presentable. Entonces lo que yo voy a analizar son esas cosas que no se dicen en la serie. Justamente por eso me hizo acordar mucho Twin Peaks, porque Twin Peaks es una historia que nos muestra mucho, pero no nos dice nada, casi nada. Esta serie pasa lo mismo. Hay 2 tipos de narrativa. Está la narrativa literal, que es el hackeo, lo de White Rose, Philip Price y todo lo que sucede a escala global, por así decirlo, la crisis económica. Y después está lo que sucede dentro de la mente de Elliot, con el tema de sus múltiples personalidades y varias características o puntos en los que a simple vista parecen no tener lógica con lo que está pasando. Pero no creo que Sam Esmail, el creador de esta serie, deje pasar huecos argumentales así que tiene algún motivo, alguna razón de ser. Eso es lo que voy a analizar. Con respecto a la escena con la que arranqué el video, yo elegí esta escena debido a la similitud que tienen varios objetos de la misma con objetos de la serie de Mr. Robot. Por ejemplo, esta frase que este hombre sin un brazo dice en un momento: It wasn't me. It wasn't me. La medicina que utiliza para que la otra entidad no lo posea, por así decirlo. What's that for? In case Elliot comes back. Don't you understand? It wasn't me. Y bueno, el claro cambio de personalidad, entre comillas, que se da en el momento en el que esta persona es poseída, por así decirlo. Muy similar a cuando Mr. Robot toma el control de Elliot. Con esto no quiero decir, digamos, que
Elliot está siendo poseído por espíritus o fantasmas como los de Twin Peaks. Obviamente cada serie tiene su naturaleza propia, pero dentro de Mr. Robot no está ausente la presencia de ese mundo espiritual y que supuestamente las cosas pasan por algo y las personas se conocen por algún motivo. Hay un momento en el que esto se hace evidente, que es en la reaparición de Vera, con el monólogo que hace en el momento en el que le cuenta a Elliot qué hizo cuando se fue de la ciudad. One day Javi over here brings me this crazy old shaman who says he can help me. So I says, alright, let him in. He sat my ass down, prepared me a cocktail of this powder, pink powder, red blood mixed in with titty milk. He looked into my eyes and said, "You're asleep. It's time you wake up." You wanna know what I did, Elliot? I gulped that shit down. I just gotta be real with you, bro. I shit myself, then I puked myself. Back and forth, shitting, puking, till all the shit and puke poured out of me. Told me I had to reopen that path, that I had to reconcile with the man who closed it. For he was meant to be my partner. Then and only then can I go home again. Vera dentro de la historia es un personaje sumamente importante, no es para nada secundario, debido a que él lo que hace es influir directamente con el desarrollo del personaje de Elliot. Claramente Elliot es el que hace que todo suceda dentro de la historia, entonces los personajes que influyen en él son igual de importantes que él, y si bien Vera no es el único, yo considero que es el más importante, porque en la primera temporada, en su primera aparición, ¿qué pasaba si Elliot se ponía de novio con esa chica? Iba a dejar de lado todos sus objetivos, iba a concentrarse en tener una vida normal, y entonces nada de lo que vimos en la serie iba a suceder. En cambio, Vera apareció, la asesinó y alimentó el odio y la furia, digamos, la bronca de Elliot. En la cuarta temporada, en su reaparición, lo que hizo fue que Elliot reconozca su pasado, o en parte por lo menos su pasado, sus acontecimientos más importantes, que fue los abusos de su padre. Si Vera no hubiera hecho eso, no íbamos a llegar a que suceda lo que sucedió en el último capítulo. Entonces este personaje es primordial, y lo más loco es que este personaje era consciente del rol que ocupaba dentro de la historia. Si bien le erraba un poco el enfoque, creía que iba a ser compañeros de tráfico de droga con Elliot. Sí eran compañeros en otro punto, por así decirlo. Eran compañeros de otra forma. En el momento justo antes de que Vera sea acuchillado por la espalda, se generó una conexión entre Elliot y Vera, entre dos personajes que son totalmente diferentes, que no tienen nada en común, pero conectaron. Justo en el momento en el que Vera logró eso, una de las cosas más importantes dentro de la serie, muere. Otra característica que quería resaltar de esta serie es la manera en la que representaron a Mr. Robot. Mr. Robot siendo una personalidad de Elliot, la manera en la que lo representan me recuerda mucho a los capítulos en Doctor House, cuando aparece la exnovia de Wilson, que vendría a ser la representación de la parte negativa de la mente de House, que sería esa parte que lo único que quería era que se autodestruya. No pude evitar pensar en esta parte de la serie del Doctor House cuando terminé de ver la primera temporada, digamos, que en un principio yo pensé que era eso nomás, pensé que Mr. Robot era una proyección de la mente de Elliot. Obviamente a lo largo de que iba pasando la serie me daba cuenta de que no era así, pero me parece un recurso tomado del Doctor House. Otra teoría que leí en internet, que por un lado me parece coherente y por otro no, es que supuestamente Tyler Wellick es otra de las personalidades de Elliot. O sea, me parece sospechoso el hecho de que hay varias coincidencias entre lo que hacen estos dos personajes paralelamente, por así decirlo. Si bien nosotros vimos en la segunda temporada la realidad que es capaz de crear Elliot con su mente para engañarse a sí mismo, supongamos que para generar estas coincidencias recurre a la misma técnica, por así decirlo. Yo luego de terminar de ver la serie me sentí, digamos, intrigado por este asunto de las personalidades múltiples y me informé un poco, y lo que encontré en internet es que supuestamente o en teoría una persona que posee esta condición, por así decirlo, que tiene varias personalidades, lo que sucede es que las personalidades no se conocen entre sí. Es raro que se conozcan. Y bueno, el psicólogo o quien sea que lo debe ayudar, lo que tiene que hacer es que las múltiples personalidades
coincidan en las motivaciones, en los objetivos, que puedan ir hacia un mismo lugar, para que una no tire para un lado y la otra del otro, y que la persona no pueda encontrar ningún tipo de armonía dentro de su vida, o las personas, no sé. Teniendo en cuenta las motivaciones de los personajes dentro de la historia, Mr. Robot en teoría quiere ayudar a Elliot, y Elliot empieza todo el asunto del hackeo por supuesta venganza hacia su padre difunto. Y bueno, Tyrell Wellick quiere derribar a esta empresa debido a que no lo tomaron como presidente y lo despidieron. Se quedó sin trabajo y su mujer lo rechazaba por el hecho de que ya no era el mismo tipo de antes. Entonces perdió todo por culpa de la empresa. Ese es el motivo por el cual coinciden estos personajes. La parte en que supuestamente esta teoría no coincide es porque en un momento dado en la serie, Tyrell Wellick es el tipo más buscado del mundo. Supongamos que Elliot y Tyrell Wellick son la misma persona. Elliot no podría andar caminando tranquilamente por la calle como lo hacía si fuera la persona más buscada del mundo. Obviamente Elliot siempre andaba encapuchado y con perfil bajo, pero igual no sé. En ese sentido me parece incongruente esta teoría. Pero hay ciertas coincidencias. Por ejemplo, en el momento en el que Elliot estuvo en la cárcel, Tyrell Wellick estuvo exiliado dentro de la quinta esa en el campo en el que le llevó Irving. Otro ejemplo es cuando Elliot se encuentra con la mujer de Wellick en esa escena sumamente rara y llamativa, y en un momento Joanna le habla en el idioma en el que le habla a Wellick sin ningún motivo, sin ninguna razón. Elliot obviamente no le entiende y es como que ella hace una mirada como decepcionada, como que esperaba que la reconozca o algo. Eso es un punto sumamente raro. O por ejemplo cuando muestra al mini Elliot en un momento y tiene el mismo peinado que Tyrell Wellick. Además, en la última temporada, cuando Philip Price sabe que supuestamente murió Tyrell Wellick, en ningún momento en la serie muestran que Elliot ni Mr. Robot le cuentan a Philip Price que Wellick murió. Creo que no les convenía contarles eso. Entonces, ¿de qué manera supo Philip Price que Wellick no se iba a presentar en esa reunión? Y así en múltiples escenas. Por ejemplo, en la segunda temporada, cuando Joanna le da el celular que supuestamente Wellick le regaló y Elliot escucha la llamada, desaparece Mr. Robot, o el comportamiento del guardaespaldas de Joanna frente a Elliot es como descuidado, como si ya lo conociera, como si no tuviera motivos para dudar de una persona que no conoce. Una situación que hace que esta teoría no tenga sentido es cuando Irving se encuentra con Wellick y con Mr. Robot dentro de la sala de juegos y claramente le habla a dos personas diferentes. Y luego él no es capaz de diferenciar a Mr. Robot de Elliot, por ejemplo. Si Wellick fuera otra de las personalidades de Elliot, tampoco los podría diferenciar. Pero bueno, es raro. No sé qué pensar de esta teoría. Por momentos tiene sentido y por otros momentos no. En el caso de que esta teoría fuera así y que Wellick fuera una de las personalidades de Elliot, lo que me quedaría pensar es en otra teoría que es más, digamos, rebuscada, pero que en cierto punto también tiene sentido, que es que todo el mundo y absolutamente todos eran conscientes de la condición de Elliot. Por eso Elliot, claro que todo el tiempo estuvo siendo manipulado, pero a lo mejor estuvo siendo más manipulado. A lo mejor White Rose, Philip Price, Irving, Darlene y Angela, todos sabían que estaba Elliot y Tyrell Wellick como dos personas diferentes dentro del mismo cuerpo, y en base a eso desarrollaban todos los planes que querían llevar a cabo. Por eso Philip Price al final de la serie sabía que Wellick no se iba a presentar, porque él sabía cuando estaba hablando con uno o cuando estaba hablando con otro. También explicaría por qué Elliot andaba caminando tranquilamente por las calles cuando estaba siendo el hombre más buscado del mundo. Digamos, Tyrell Wellick, como una de las personalidades de él, estaba siendo buscado. Entonces nadie lo encontraba justamente porque había todo un trabajo detrás de las sombras para que no lo encuentren. Un trabajo que estaba siendo llevado a cabo por White Rose, el ejército oscuro, etc. Además, también, suponiendo que esta teoría es cierta, también yo pienso que el que era novio de Angela en la primera temporada también es otra personalidad de Elliot. Porque si nos ponemos a pensar, como dije, las personalidades supuestamente no se conocen entre sí y no son conscientes de ellas mismas, digamos, de que existen varios dentro de un cuerpo. Entonces Elliot y Holly, o Holly, no sé cómo se dice, creen que son dos personas por separado, pero en realidad son la misma. Si bien Holly era novio de Angela siendo Elliot, digamos, Angela lo quería a Elliot, no a Holly.
¿se entiende? Entonces ahí está la confusión, digamos. Elliot estaba con Angela, pero no era Elliot, era Holly. Además, si nos ponemos a analizar bien la serie, ningún personaje desaparece porque sí en la serie. O sea, a todos los personajes le dan una conclusión, le dan un fin. O mueren o hay como una especie de reflexión final sobre un personaje. Holly es un personaje que desaparece. La segunda temporada apareció en un momento y después no apareció nunca más. Después se lo nombra, creo. Y la muerte de Tyrell es recontra dudosa. Esa luz violeta creo que vio, o no sé de qué color era, en un momento después de recibir el disparo, y después ya no se sabe más nada de él. Eso no es una narración literal de la muerte de Tyrell Wellick, es una metáfora. Entonces da a qué pensar. Pero bueno, esto es solamente una teoría. Ojalá en algún momento pueda confirmarla o no, pero por ahora es una duda, digamos. Otra de las cosas que la serie nunca profundiza y que deja realmente sin explicar cuál era la máquina de White Rose y cuál era su función. Es como que flashean demasiado con el tema de la realidad y que el mundo de las ideas y de los sueños supuestamente es real y que no sé qué, o que existe una realidad paralela. Bueno, los últimos 2-3 capítulos supuestamente muestra algo de eso, pero es más confusión que claridad. Lo que sí es cierto es que esta serie juega mucho con el concepto de realidad y de sueños o imaginación, cosa que me hizo acordar mucho a la teoría del mundo de las ideas de Platón. Platón lo que supone en esto es que esta realidad es una copia inexacta o aproximada de lo que es el mundo de las ideas, que no tiene nada que ver con la materia ni lo físico. Las ideas son justamente esos ideales de cosas. Por ejemplo, el concepto de belleza. Nosotros lo que hacemos en este mundo es llegar a un equivalente o a un aproximado de lo que es realmente la belleza. Por eso hay algo que es más o menos bello, etcétera, etcétera. Por eso lo que sucede con Angela es sumamente raro. Cuando se encuentra con ella misma, con su yo de la infancia, no es que fue solamente una proyección de su mente. White Rose también la vio a la niña. Luego Angela queda loca porque supuestamente ella vio o tuvo conexión con un mundo en el que sus viejos todavía no existían. Entonces los últimos 2 o 3 capítulos no fueron solamente una cosa de locura de la cabeza de Elliot. A Angela también le pasó. Y esto está relacionado con esa máquina en la planta nuclear que nunca explican qué es. Se pueden desarrollar miles de teorías, pero va a seguir siendo muy subjetivo porque la serie no da una respuesta definitiva, deja a libre interpretación. Y nada, lo que yo diga, yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi conclusión sobre lo que fueron esos capítulos, pero la gente va a tener miles de conclusiones. Lo cierto es que la historia tampoco apunta a concluir con esto. La historia solamente es la historia de Elliot, y la historia se terminó cuando Elliot pudo reconocer que no es solamente una personalidad más, que él no es el que creaba a Mr. Robot ni a nada. Mr. Robot ya existía, no es una creación de él. Y bueno, eso del verdadero Elliot, no sé cómo se puede saber cuál es la verdadera personalidad de una persona que nació con 100 personalidades, por ejemplo, o con 5, o con 3. Además, según los flashbacks, Elliot, el Elliot de capucha, digamos, el Elliot que se conoce en la serie, siempre estuvo presente. En el momento en el que murió su padre, que estaban en el cine, era el Elliot de la serie el que estaba ahí, no el verdadero Elliot, entre comillas. Entonces, siempre estuvo presente Mr. Robot, siempre estuvo presente Elliot, siempre estuvo presente, bueno, en el caso de que Tyrell Wellick supuestamente sea otra personalidad, también siempre estuvo presente. Y para aportar una cosa más, en los últimos capítulos que muestran lo que hay dentro de la mente del ideal de Elliot, muestra a un Tyrell Wellick que es una fusión entre Wellick, Elliot y Mr. Robot, por la forma en la que estaba vestido, por la capucha, por la barbita, por los anteojos, ¿se entiende? Es como que esa imagen es la fusión de los tres. Pero son detalles. Igual la serie yo creo que hay que tomarla como una obra de David Lynch. Hay que enfocarse en lo que te transmiten las imágenes y no tanto en si tienen una respuesta o no, porque me parece que no hay respuestas. Ese es el problema por ahí con estas obras, que buscamos demasiadas respuestas, pero a lo mejor no. Simplemente hay que enfocarse en lo que te transmite, lo que muestra. Bueno, esto es todo el análisis, que más bien trajo más preguntas que respuestas. Pero como dije, la base fundamental para hacer una buena serie las tiene todas. Son estas cosas inconclusas las que me llamaban la atención más que nada de la serie. Y bueno, espero
Espero que les haya gustado y adiós. Adiosito.